Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy tengo una enorme satisfacción al poder presentar en este interesante acto el ensayo Un infinito en Junco y de su autora Irene Vallejo, que a solicitud suya se hará mediante una conversación con tres destacadas lectoras, Irene, Amelia y Noelia, que realizarán una serie de preguntas y opiniones tras el debate en nuestra propia tertulia de Cauce sobre tu hermoso libro. Acto que organiza, de nuevo, Cauce Nadón en la expresión universitaria, que hoy está aquí en representación de la misma José Antonio Vega, director de las actividades culturales de citada universidad, que saludará a Irene Vallejo tras mi intervención. Además, el citado acto también cuenta con las instituciones que colaboran, caso del Ayuntamiento de Langreo y la Nueva España, y que al terminar las intervenciones se podrán dirigir las preguntas al WhatsApp de Cauce número 684-627-892, que contestará Irene Vallejo. Este acto ha sido posible por la extensión de los amigos de Cauce que tiene por todo el país, gracias a Onceverus y a Montserrat Domínguez. Gracias, Montserrat. Dicho esto, paso a comentar algunas de las ideas sobre ese gran ensayo literario que ha creado Irene Vallejo. Dice: mis padres me comentaban siempre muchos cuentos antes de ir a dormir. Una noche de infancia, comenta Irene Vallejo, sentado a la orilla de la cama, su padre le contó el encuentro de Ulises con las sirenas, y ahí empezó todo, por las leyendas de Grecia y de Roma. Para nosotros, hoy es un privilegio estar con Irene Vallejo, presentando su excelente y profundo ensayo, que ha decidido sabiamente que en este ensayo literario ha optado por la voz de las leyendas que le contaban sus padres y su profesor de griego. La historia entendida no como una lista de documentos citados, sino como una fábula, que es una forma de extender el conocimiento especializado a un público más amplio. El infinito en Junco es un ensayo que explora e investiga el misterioso script de la escritura y la sed del libro, una indagación sobre el origen de este invento fascinante que ha protegido a las palabras de su travesía por el espacio y el tiempo. El libro, y a lo largo de estas páginas, es un inventario de sus formas en el tiempo global, de humo, de piedra, de tierra, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de árboles y ahora de luz, internet, ordenadores y móviles. Este ensayo es, además, un libro de viajes por el mundo antiguo. Libros buscaban libros, buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, Alejandro Magno, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre así son los reyes, para conseguir que todos los libros del mundo pasaran por su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reunía todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Hoy hay muchas bibliotecas y prensa literarias que desde hace tiempo nos ayudan a leer libros interesantes, placenteros o útiles, pero los que realmente ayudan son aquellos que, como dicen los sabios Emilio Lledó y Carlos García Gual, son los libros que invitan a pensar en la mejor línea de tradición humanista, reflejando en el fondo la sabiduría, como es el caso del ensayo de Irene Vallejo. Es uno de los libros que miles de lectores convertimos en un fenómeno editorial, porque nos está dando algunas de las claves y respuestas a preguntas que los ciudadanos teníamos en la cabeza sin ser conscientes de ello. Porque, entre otras muchas cosas valiosas que contiene dicho ensayo, es una extraordinaria historia de viajes por el mundo global, de los políticos, de los clásicos, de las mujeres feministas, de escritoras, de las bibliotecas, de los bibliotecarios, de los bibliotecarios, de las quemas de los libros, de las distopías de Internet, junto a una cadena de personas que su objetivo fue siempre salvar y proteger su relación con los libros y favorecer la comprensión de estos. Así pues, es una buena síntesis del pensamiento y el poder político durante 30 siglos. A continuación paso a comentar un breve perfil de Irene Vallejo, biográfico, académico y literario. Muy breve. Irene Vallejo nació en el 79 en Zaragoza, estudió filología clásica y obtuvo doctorado en europeo en las universidades de Zaragoza y Florencia. Irene ya había escrito dos novelas anteriores y en las bibliotecas florentinas nació El infinito en Junco, que tuvo una acogida extraordinaria de la crítica, reconocido Premio Nacional de Ensayo en el 2020, el premio Ojo Crítico de Narrativa, premio de librerías, recomienda el gremio de librerías, y ya ha alcanzado la divulgación en más de 30 países y será publicado se ha traducido a más de 30 países y será publicado en más de 40 países. Bueno, además escribe en El País, en El Heraldo de Aragón y en la cadena SER en España.
y participa también por encargo en el 2020 en el manifiesto de lectura por encargo del gremio de lectores. Pero además de la calidad del ensayo, quiero destacar sobre todo por las facilidades y buenas maneras que junto a la delicada sensibilidad facilitada por la excelente persona que es Irene Vallejo y su marido y gestor Enrique Mora, que facilitaron todos desde el principio con sus propuestas y delicadezas para llevar a cabo este acto que, según comentan ambos, será una conversación agradable, apasionada, feliz sobre este entusiasmo compartido de los libros y la cultura. Al terminar la conversación, Irene, te haremos las preguntas que te hagan los asistentes. Te dejo ahora con el representante y portador de la Universidad Asturiana, José Antonio Vega, y a continuación la conversación sobre tu obra. Muchas gracias, Kiko. Irene, aunque sea en Zaragoza, bienvenida a la Universidad de Oviedo. Voy a ser muy breve porque os lo anticipé antes. Yo soy catedrático de anatomía, imaginaros, pero creo y estaremos todos de acuerdo que en el siglo XXI cultura es un poco todo. No solo conocer a Cervantes o conocer a Irene Vallejo, es conocer también pues, la COVID. ¿Cuánto nos han intoxicado este año con notas supuestamente científicas que pretendían que todos entendiéramos? Y ni siquiera los que teóricamente éramos peritos podíamos entender. El libro tuyo lo leí en enero de este año. Y te voy a decir por qué lo leí. Pasando estando en la Casa del Libro, revolviendo un rato, me sorprendió una portada alucinante de Siruela, que creo que es una de las portadas más bonitas que he visto en los últimos tiempos. Y bueno, lo del infinito en un junco, no sé, sinceramente, me atrajo lo justo. Pero cuando leí el subtítulo, la invención de los libros en el mundo antiguo, dije, me lo llevo, ¿no? Sinceramente también, Irene, después leí algo más tuyo, ¿no? Hasta ese momento no te conocía, soy sincero, y eres una escritora de las que has pasado la lista de cabecera. Pero no estoy aquí para alabarte, tienes 3 interlocutoras dentro de un momento que el debate seguramente va a ser interesantísimo. Lo único que voy a hacer es darte las gracias a ti por estar conectada ahora, a tu marido, a Enrique, que me sorprendió. Mira, la buena educación de vez en cuando es algo que se echa de menos. Que alguien te mande un mail para decirte buenas tardes, José Antonio, gracias por aceptar presentar o estar en la presentación de Irene, no es algo que estaréis de acuerdo que ya no se ve todos los días, que alguien te dé las gracias. Y eso, pues te lo agradezco enormemente, se lo agradezco a Enrique y a ti en su nombre. Y Kiko, gracias a ti también por la labor que estás realizando continuamente para que esto funcione. Cada día me sorprendes más, llevo muy poco tiempo, pero a las personas que traes a Cauce del Nalón. Y sin más, Irene, en nombre de la vicerrectora de Extensión Universitaria, de Carmen Adams, del rector de la Universidad de Oviedo, de Ignacio Villaverde, y en un fans humilde tuyo, que soy yo, que soy José Antonio Vega, gracias por estar aquí y bienvenida a la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias. Soy yo quien tiene que empezar esgrimiendo esa palabra porque me siento muy feliz de poder compartir con vosotros, con todos los que nos escuchan esta tarde, esta conversación, este encuentro, esta cercanía, aunque sea a través de la mediación de las pantallas. Gracias a Cauce del Nalón, por supuesto, a la Universidad de Oviedo, que habéis hecho posible y habéis organizado con tanto cariño todos los pormenores de este acto. Y bueno, agradezco también la flexibilidad con la que habéis aceptado convertir esta intervención en una conversación. Yo creo que en la mejor tradición del diálogo socrático. Sócrates siempre pensó que los libros tenían un defecto y es que no contestan a las preguntas de los lectores. Y Sócrates quería invocar la voz del pensador, ¿no?, que hay detrás de la letra impresa o bueno, entonces evidentemente manuscrita, y creo que en ese espíritu pues es emocionante y estimulante esta tarde pues poder conversar con 3 personas que estoy segura que vais a conducir el acto por caminos fascinantes. Así que bueno, encantada de charlar, de estar y de haber recibido esta generosa invitación.
Encantados nosotros, Irene. Muchas gracias, yo también te las doy y te doy la bienvenida a Cauce del Nalón. Te hablo en nombre de la tertulia literaria, de la que soy miembro. Hace unos días comentamos tu obra, recogí opiniones, pero por supuesto, como fan tuya y de tu libro, he leído muchas entrevistas, he leído muchas críticas y, como te decía hace un momento, te has convertido en una auténtica celebrity, en el sentido más solemne y en el sentido más riguroso del término, con lo cual es un placer, pero a la vez un problema, hacerte preguntas inéditas, porque probablemente seas en este momento la escritora, el escritor también, es decir, dentro de los escritores españoles que más entrevistas atiendes y que más comparecencias realizas. He elegido algunas cosas de las que me interesan. Naturalmente me dejo muchas en el tintero. Tenemos tiempo limitado. Entre los muchísimos méritos de tu libro, yo destacaría su carácter de experimentación formal, de innovación. Es decir, tú revolucionas el ensayo, de tal manera que cuentas cosas que ya se han contado. El mundo antiguo ha sido abordado muchas veces desde distintas ópticas, pero tú cuentas lo que cuentas con un estilo diferente, con un registro diferente y sobre todo con un tono diferente. Y es que yo creo que se da la paradoja maravillosa de que has conseguido contar la historia del libro y de la palabra escrita con los grandes recursos de la oralidad, de la palabra viva y vivida, que es realmente la palabra que añade emoción y que añade pasión y sentimiento al libro. Y naturalmente eso el lector lo nota. El libro suena, el libro se escucha, el libro nos cuenta historias. Yo diría, y además estoy deseando decirlo y resaltarlo, que esa magia se deriva naturalmente de tu condición de filóloga. Tú eres filóloga de formación y también de vocación. Y es momento de recordar aquí la etimología maravillosa de la palabra filóloga, que es amor a la palabra. Es decir, que yo también lo soy en teoría, y naturalmente tú lo has demostrado con creces. Somos personas que amamos la palabra, que cuidamos de su salud, de su belleza, de su riqueza y de su supervivencia. Creo adivinar, por tanto, que además de tus grandes dones y dotes como investigadora, la erudición del libro es asombrosa. Además de tus dones y dotes como escritora, no solamente en este libro, tienes otros y eres también una brillante columnista. Yo te adivino como una persona que ha cultivado con placer la tradición oral y el arte de contar historias y el gran poder de seducción que hay siempre en una historia narrada, la voz humana, repito, lo que suena y lo que se escucha. Ayer, leyendo tu entrevista en La Nueva España, me llamó poderosamente la atención y me produjo una alegría extraordinaria ese símil que hacías de tu experiencia con los músicos que van a tocar por la carretera a las fiestas de los pueblos, una de las imágenes más entrañables que se pueden evocar. Y tú contabas que habías estado unos 10 años de itinerancia de pueblo en pueblo o de club de lectura en instituto o en colegio. Es decir, como una especie de mensajera de la palabra. A mí me recordaba incluso las misiones pedagógicas de la República, con toda la importancia y la carga extraordinaria cultural que tuvieron, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo valoras tú esas actividades de tradición oral que sin duda cultivas? Si nos podías hablar un poco de ellas y sobre todo, ¿cómo te han ayudado como escritora para tu éxito y para la adquisición de ese registro único
único, absolutamente único, que nos has demostrado en el infinito Mojunco? Esa es mi pregunta. Gran pregunta, Inés, que tiene muchas ramificaciones y me gustaría atenderlas todas. Veamos, sí, han sido 10 años de itinerancia y juglaría, pero yo me remitiría inicialmente a la infancia y a los cuentos antes de dormir de mis padres. Allí es donde nace realmente mi pasión por la oralidad, ¿no? Y quizá allí es donde me convertí en esa filóloga enamorada de las palabras, porque yo las bebía, las degustaba, las saboreaba, quería prolongarlas. Si mis padres me contaban cuentos para intentar que me durmiera, cometían un error garrafal porque yo los escuchaba con los ojos cada vez más abiertos y deseando que esas noches se prolongasen como las de las 1001 noches orientales y no terminaran nunca los relatos. Y de esa forma fue como yo me deslumbré con este registro. Curiosamente, parece una paradoja, pero yo me enamoré de la literatura a través de la oralidad, no de la palabra escrita, a la que no tenía acceso todavía siendo una niña y que además me parecía un poder misterioso y mágico de los adultos, que en los libros, en esas hileras de lo que a mí me parecían insectos en unas páginas blancas, insectos impresos con sus pequeñas patitas y rabitos, ellos sabían descifrar relatos, historias, narraciones, leyendas, encontrar allí belleza para algo que para mí era indescifrable. Y bueno, pues ese es el punto de partida. Tuve la suerte de tener unos padres que me contaron historias antes de dormir y yo siempre insisto en lo importante que es, animo a los padres, a los abuelos, a los tíos, a todo el mundo a contar cuentos a los niños, porque es una forma de sembrar inquietudes, pero también vocabulario, amor por las palabras, gusto por la expresión, ¿no? Sentido de la musicalidad en el hablar, que tan importante será en su vida posterior y si no, en todo caso, un manantial de placer, ¿no? Y por eso mi primer agradecimiento es a mis padres que dedicaron aquellas horas a maravillarme y fascinarme con cuentos y relatos y mitologías y leyendas. Y eso fue para mí un periodo muy importante y de hecho mi madre y yo hemos seguido a lo largo de los años leyéndonos libros la una a la otra en voz alta porque nos parecía que no había ninguna necesidad de circunscribirlo a la infancia. Parece que los cuentos antes de dormir son patrimonio de los niños y una vez que creces pierdes el derecho a que te lean, a que te reciten, a que te cuenten, a que las palabras tomen esa voz, ¿no? Esa sonoridad que además viniendo de personas queridas lo hace todavía más emocionante. Y bueno, pues fueron esas experiencias, ¿no? Las que yo creo que primero dejaron impronta. Y luego, con el paso de los años, pues realmente he ejercido mi labor de escritora o de divulgadora o quizá un poco también de narradora itinerante en esos circuitos aparentemente muy humildes y que en general no afloran ni a los medios de comunicación ni tienen ningún protagonismo, pero que han formado una red que a mí me parece emocionante y esperanzadora, de costa a costa y de norte a sur y de este a oeste, ¿no? donde la gente se reúne como en los viejos tiempos alrededor de las hogueras a escuchar a los narradores, a los ancianos, a los que atesoraban más experiencia y más saber, ¿no? Escuchar sus recuerdos, ¿no? La memoria de la tribu y también las viejas historias heredadas, pues ahora en el presente, a pesar de todas las tentaciones tecnológicas y todas las pantallas, hay gente que sigue reuniéndose, como hacéis también vosotros en vuestra tertulia, a compartir las lecturas,
a devolverles esa dimensión oral que tuvieron en su origen, a transformarlas en algo vivido, a comentarlas, a reflexionar sobre ellas, a tirar de los hilos, ¿no?, de la madeja y volver a enhebrarlos en otro tapiz diferente, tejido a muchas manos. Y eso me parece tan hermoso que siempre he sentido que allí me sentía en casa. Y durante todos esos 10 años en los que, bueno, mis publicaciones tenían una repercusión pequeña, limitada en mi tierra aragonesa, pues yo buscaba todas esas actividades, buscaba los colegios y los institutos, porque creo que es allí donde se está forjando el amor por la lectura del futuro, y en las bibliotecas rurales que se han convertido en los pequeños focos o faros que irradian de luz cultural a lugares muy alejados de las grandes capitales y con menos posibilidades. Y bueno, pues en todos esos lugares, a través de las distintas personas que me contaban sus experiencias y me transmitían lo que para ellos significaba la lectura en unos tiempos en los que parece que está amenazada por la constante crisis, ¿no?, y por una especie de un apocalipsis constantemente previsto para la lectura, pues todas esas personas parecían estar protagonizando una inesperada resistencia espontánea y no organizada, pero al mismo tiempo muy extensa, y todas ellas contaban historias, ¿no?, sobre lo que había significado la lectura y la lectura compartida, que es una forma también de regresar atrás en el tiempo y volver al estadio de la oralidad. Y me interesó especialmente cómo la literatura convive con la oralidad, ¿no? La letra escrita no ha anulado, ni ha destruido, ni ha orillado la oralidad sigue muy viva en nuestro mundo, sigue aquí cuando escuchamos la radio, porque las nuevas tecnologías se han aliado con la transmisión oral, cuando escuchamos podcasts, cuando escuchamos audiolibros, cuando contamos los cuentos antes de dormir a los niños, cuando nos mandamos audios en el móvil en vez de escribir los mensajes, y en todas estas tertulias que mantienen viva, pues yo creo, una raíz milenaria. Y me parece hermoso que haya caminos de ida y vuelta, de retorno, de la letra impresa a la palabra alada, como decía Homero, ¿no?, la que vuela por el aire, y cómo no se excluyen, sino todo lo contrario, están constantemente entrelazándose, ¿no?, lo escrito y lo hablado, la oralidad y la palabra impresa, y eso se vive de una manera muy especial en las tertulias, círculos, clubes de lectura, y me parece un espectáculo fascinante, ¿no?, esa apropiación de los libros y esa forma de pasarlos por el tejido de la propia experiencia y del conocimiento y de las intuiciones de cada persona, y de volverlos transformados en algo distinto, y por tanto seguir avanzando y desarrollando esas historias que de alguna manera se convierten en interminables, ¿no?, las de los libros, e infinitas, como en el título de mi ensayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Irene, buenas tardes a todos. En tu libro hablas de muchos personajes conocidos, militares, filósofos, escritores, pero parece que tu intención es no olvidarte de todas esas personas anónimas que han hecho posible la conservación de los libros y la salvación del conocimiento a lo largo de la historia. ¿Te resultó difícil la documentación sobre esta gente anónima, sobre estos personajes invisibles? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Amelia. Realmente parece un poco contradictorio, ¿no?, buscar huellas de lo anónimo, de lo olvidado, de los personajes a los que ni siquiera podemos asignar un nombre, y que muchas veces son sombras o conjeturas o hipótesis, ¿no? Hace falta, creo yo, preguntar a las fuentes de una manera muy especial, en busca precisamente de todo aquello que está a punto de desvanecerse, ¿no?, porque las alusiones o las referencias a esas figuras son bastante evanescentes.
Yo creo que ese enfoque no estaba originalmente en mi idea del libro, o no tenía la importancia que ha tenido finalmente en el ensayo, pero la escritura coincidió, la fase de escritura, no tanto la de investigación, con el momento en el que nació mi hijo y estuve viviendo una larga temporada en el hospital, en la UCI pediátrica, al lado de mi hijo. Y la presencia de esas personas discretas, sigilosas, que cuidaban del niño y que cuidaban de mí, me hizo reflexionar cómo la posibilidad de que las cosas sucedan en general, la investigación, la creación, el arte, pero toda la vida cotidiana depende de esas presencias, ¿no? Y entonces siento que quizá en ese momento y ante esa experiencia tan profunda y tan emocionante que estaba viviendo, di un giro al libro para convertirlo en el homenaje a los antepasados de esas personas que en ese momento me cuidaban y que en otros tiempos, en otros milenios, han cuidado de cosas valiosas como las palabras, el conocimiento, la sabiduría, la belleza. Y es curioso que se produjera ese giro que yo llamo biográfico, ¿no? Sobre un proyecto inicial y sobre una investigación previa que había llevado a mi tesis doctoral y a otras investigaciones parciales y publicaciones, pero entonces de alguna manera cambió el foco, se enfocaron otras figuras u otras sombras u otras ausencias y empecé a interesarme por lo que quizá pasaba más desapercibido o diluido en las sombras, y sin dejar de, por supuesto, invitar a personajes importantes y decisivos de nuestra cultura como Cleopatra, antes Alejandro Magno, el emperador Augusto, pues quise buscar en los testimonios las referencias a los esclavos copistas, a bibliotecarios, a los primeros libreros de la historia, que algunos de los testimonios antiguos incluso nos ofrecen algunos nombres, ¿no? Que son un verdadero tesoro. Mi vecino Marcial bilbilitano cita varios libreros por su nombre, incluso dentro de sus poemas incluye algunas instrucciones para encontrar los locales de esas librerías antiguas. Y me esforcé mucho sobre todo por intentar encontrar la huella de las mujeres que muchas veces han quedado olvidadas o bueno, situadas siempre en ese lugar secundario que siempre está amenazado por el olvido y por la destrucción, e intentar buscar, atrapar, cazar sus sombras, tal como aparecen, aunque solo sea en una mención ocasional de un erudito que recuerda la existencia de una poeta o de una filósofa, o cita una frase o un fragmento de un verso, aunque sea un gramático para ejemplificar un término, un adjetivo, una raíz. Y yo fui buscando de una forma bastante detectivesca a todos esos personajes olvidados, yo creo que como una manera también de rendir un homenaje a quienes me estaban cuidando en ese momento, ¿no? Y a todo lo invisible que sustenta lo que luego queda, ¿no? Lo que sobrevive, pero detrás han tenido que estar todos esos esfuerzos y yo creo que también todo ese amor, que al final es lo que creo que ha sustentado la permanencia de los libros, la supervivencia de los clásicos, la historia de la transmisión, en definitiva. Y me gusta contarla así, exactamente como una historia de amor. No es ni siquiera como la historia de los mecenas artísticos que han financiado capillas, monumentos, esculturas para inmortalizar su nombre. Los personajes de los que yo estaba hablando, esos bibliotecarios, esos copistas, lectores apasionados que han salvado libros, que los han legado a sus descendientes, no estaban buscando ni siquiera la perduración de su nombre, estaban solo enamorados de esos tapices de palabras que eran aquellos libros, aquellas obras, y no querían imaginarse, que yo creo que eso es lo que define a un enamorado, el mundo sin el objeto amado, ¿no? Y por eso se esforzaron porque continuasen vivos, y a mí me parece eso un gesto tan hermoso que creo que tenemos que ser conscientes
¿no? de todas esas presencias detrás de la posibilidad hoy de leer a Virgilio o a Platón o a Tucídides o a Salustio o a Safo. Muy bien. Bueno, en este caso, en primer lugar, Irene, darte las gracias por compartir este espacio con nosotras, porque la verdad que sí es una maravilla leerte, es una maravilla poder escucharte en directo y poder también, bueno, pues plantearte estas preguntas. En lo que a mí respecta, me gustaría comentarte que, bueno, una de las cuestiones que abordas y que además acabas de comentar así de soslayo en una de tus intervenciones, es precisamente ese proceso, ¿no?, de digitalización en el que nos estamos viendo envueltas ahora mismo en este mundo actual tan tecnológico. Y es que, de hecho, esta fue una de las cuestiones que se trataron en la tertulia sobre el infinito en un junco, porque si bien parece inevitable, por otra parte también, bueno, puede ser un proceso que nos asuste. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi campo no es la filología, pero es la historia del arte. Y claro, también cuando te enfrentas a esas investigaciones, a esas búsquedas de información, claro, muchas veces puede que no te encuentres con algún documento, la digitalización te lo puede favorecer, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es algo que nos asusta y nos atrae a partes iguales por las facilidades también que nos proporciona. ¿Te has planteado, o quizás ahora mismo en esta vorágine en la que vives no sea el momento, realizar otro trabajo sobre una posible relación entre la lectura y la digitalización o algo en esta línea que quizás, bueno, pues también puedas relacionar con tu campo? Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Me encanta de este diálogo, pues saber exactamente cuáles han sido vuestras lecturas y los temas que os interesaron en la tertulia, para que así pues esta charla pueda satisfacer vuestras inquietudes y vuestra curiosidad. Yo creo que a este tema de alguna manera he aludido en El infinito en un junco cuando digo que yo creo que Internet es en realidad como una gran emanación de la propia Biblioteca de Alejandría, en el sentido de que efectivamente creo que hay un cordón umbilical entre ambas y que así como Internet no habría existido sin la Biblioteca de Alejandría, y además incluso el funcionamiento de la web y su arquitectura interior ha estado inspirada en el funcionamiento y los mecanismos de organización de los textos en las bibliotecas, también hay que reconocer que realmente Internet ofrece posibilidades que no habían existido nunca en las bibliotecas materiales tangibles, ¿no? La posibilidad de acceso desde cualquier lugar que te encuentres a todo ese magma de información, pues es algo asombroso y maravilloso. Y yo creo que si Ptolomeo pudiera asomarse a nuestros ordenadores, pues pensaría que había sido quizá la culminación o la cumbre del sueño que empezó en Alejandría. Claro, todo tiene su doble cara, ¿no? Igual que Platón ponía en boca de Sócrates en el Fedón, ¿no?, un poco sus suspicacias hacia la escritura, que estaba empezando a sustituir a la oralidad, y todos los cambios tecnológicos siempre suponen alguna pérdida, ¿no?, o alguna transformación que pueda tener aspectos traumáticos. Y bueno, y esas reflexiones yo creo que son valiosas, aunque sigamos considerando un gran invento la escritura, pues de alguna manera en el momento de tránsito en el que nosotros nos encontramos, pues la digitalización es muy interesante, pero también conlleva siempre algunos riesgos, porque todos los cambios de formato a lo largo de la historia son como cuellos de botella, donde muchas veces se tiende a despreciar o perder interés por todo lo que queda conservado en el viejo formato. Y de hecho en digitalizaciones y en las bibliotecas ha sido un gran debate si una vez que se digitalizaban documentos, revistas, textos, se debía seguir conservando lo original o quedarnos solo con lo filmado, ¿no?, y digitalizado. Y claro, algunas veces en esos procesos se han perdido documentos valiosos, también es cierto, ¿no? Y hemos ido viendo cómo además las tecnologías que muchas veces se nos presentaron como definitivas eran solo transitorias y han sido sustituidas por otras, y en todos estos
tránsitos de una, pues hemos perdido información, incluso en nuestras vidas privadas, lo cuento también en El infinito en un junco, pues hemos perdido fotografías, documentos, textos, escritos, porque los teníamos en un ordenador del que luego nos hemos deshecho, estaba en un disquete que ha dejado de funcionar, porque, en fin, se generaron con un programa que ha sido sustituido por otra versión que ya no permite abrir los contenidos previos, han desaparecido las cintas casetes, los CD-ROM, los CDs, en fin, ha habido muchos formatos que se nos presentaban como la forma de coleccionar, de conservar, de hacernos con un bagaje que luego han sido superados por otras tecnologías y nos hemos visto, ¿no?, desbordados, hemos perdido vídeos, recuerdos, fotografías, libros, imágenes, películas, se han estropeado los aparatos reproductores y ya no hemos podido. Y sin embargo, lo maravilloso de los libros tradicionales es que podemos seguirlos leyendo aunque tengan milenios de antigüedad, ¿no? Un libro del siglo X, del siglo XI es perfectamente legible ahora sin ninguna mediación tecnológica, mientras que documentos o textos de hace 40 años pueden ser más difíciles de acceder porque se han perdido en todas esas transiciones y vorágines del cambio tecnológico. Entonces, claro, el problema de la tecnología, digamos, el enemigo dentro es la obsolescencia programada. Están todos ellos pensados para durar poco tiempo y ser sustituidos por la última novedad, mientras que los libros nacieron en una época en la que los objetos eran pensados y diseñados para durar, porque no se podía tener el despliegue consumista que ahora tenemos, por eso todo lo duradero era valioso, era apreciado, y en estos tiempos hemos cambiado totalmente nuestra jerarquía de valores y que las cosas sean duraderas ya casi nos parece un incordio o un inconveniente, ¿no? Entonces, los libros tienen esa ventaja, tienen la ventaja de tener en la forma códice por lo menos 2000 años de antigüedad y seguir siendo perfectamente utilizables, accesibles y no sufrir, bueno, pues ese desfase constante de la tecnología. Dicho esto, sin pretender restarle importancia a la digitalización y a las oportunidades que nos ofrece Internet, que yo misma como investigadora pues lo he disfrutado, ¿no? Y la posibilidad de pues, pasar las páginas de textos y manuscritos que no podría haber ido a ver en el lugar donde están custodiados o guardados y de contar casi con todos los textos, el corpus de los clásicos en el ordenador y no tener que depender de las viejas ediciones de las que siempre te faltaba algún volumen o algún autor y había alguna laguna en la biblioteca, ¿no? Eso es absolutamente maravilloso. Por eso yo creo que es importante entender, y este es un poco mi corolario, que las distintas formas tecnológicas y los distintos soportes conviven, no se excluyen, no inventamos uno para eliminar el anterior, sino que yo creo que el estadio ideal es utilizarlos en distintos contextos y beneficiarnos de las posibilidades que cada uno nos ofrecen. Ha ido pasando a lo largo de la historia del libro que han convivido distintos formatos y han convivido de una forma enriquecedora, ¿no? Que permitía distintas opciones y posibilidades de trabajo. Yo creo que un poco esa es la línea en la que tenemos que avanzar, ¿no? No plantearnos una competición entre el libro electrónico y el libro tradicional de papel, sino entender que poder elegir es un enriquecimiento y que lo mejor que nos puede pasar es tener todas las opciones a nuestra disposición. Entonces, bueno, estas son ideas a las que yo voy dando forma y me gustaría seguir publicando e investigando sobre este tema y respondiendo a la que es además una pregunta recurrente, ¿no? Sobre el futuro de los libros, que a mí me gustaría que fuera un futuro muy parecido a este presente, ¿no? De convivencia y coexistencia y no de eliminación de unas formas por otras y que además no hay ninguna necesidad de tener un paisaje homogéneo. Y bueno, pues espero que cuando se tranquilice la situación y vuelva a tener más tiempo para escribir, pues seguir, digamos, rellenando las lagunas que han quedado en el infinito en un junco, de periodos históricos, incluso de momentos culturales que no he podido tratar y llevarlos o conectarlos con este presente que estamos viviendo, ¿no? tan vertiginoso en sus cambios, pero en el que yo creo que no debemos despreciar
la importancia de aquello que dura, que permanece y que lleva milenios con nosotros. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene. La verdad es que tienes la magia de la palabra escrita y de la palabra oral, es cierto. Me toca ahora el turno de preguntarte. Otro rasgo esencial del libro, en mi opinión, es el sentimiento de pertenencia que crea en el lector, de pertenencia a una comunidad, a un mundo, a un universo donde él se reconoce y reconoce sus referentes, sus mitos, sus conocimientos, sus enseñanzas, sus personajes, sus vivencias incluso. Y me pregunto, y te pregunto a ti también, si esto es fácil cuando tenemos el marco de Occidente, donde ahora nos movemos. Pero naturalmente tu obra va a recorrer el mundo, igual que los jinetes que iban galopando en busca de los libros. Y querría saber si tú lo ves capaz, yo creo que sí, de traspasar cualquier tipo de barrera geográfica o cultural. Naturalmente ahí entra en juego la traducción. Ayer también hablabas de ella. Me olvido totalmente de ese falso eslogan de traductor traidor, pero no cabe duda que eso te involucra a ti. Ayer hablabas en la entrevista de que con mucho gusto das explicaciones, aclaras algunas lexías que no existen en la lengua meta, y yo creo que también incluso cada traducción y cada versión del libro en un marco geográfico nuevo exigirá notas del traductor, incluso un glosario, no lo sé. Hablábamos en el club el otro día de cómo será este libro, por ejemplo, para el público japonés o un público australiano, o aunque hable nuestra lengua y mucho mejor que nosotros en muchas ocasiones, el libro en Hispanoamérica. ¿Cómo lo ves tú? A ver, todavía no han llegado las traducciones orientales, que son las que quizás espero con más curiosidad y con ganas de aprender también, de escuchar, digamos, las sensaciones que despierta en esos lectores el libro y quizás las carencias o los silencios que ellos detectan y que pueden ayudarme a ampliar todavía más la perspectiva, porque evidentemente siempre escribes dentro de unas coordenadas que te hacen sentirte más familiar con ciertas culturas o ciertos referentes que con otros. Y eso evidentemente es una limitación del autor que yo pienso que a lo largo de los viajes a los que me llevará el infinito, pues puedo ir aprendiendo y corrigiendo gracias a los lectores que además son muy generosos habitualmente y te ofrecen datos bibliográficos, te cuentan historias, te ponen entre los dedos hebras que no habías sospechado y que son muy interesantes. Así que muchas veces tienes la sensación de que una vez que has publicado un libro ya eres un imán que atrae historias, relatos, ¿no? Acontecimientos que han impactado a otras personas y que llegan a tus manos casi espontáneamente, ¿no? O generosamente, diría. Entonces, bueno, las orientales realmente no han aparecido todavía, están previstas para este otoño y no he tenido contacto con mis traductores orientales, así que no tengo por el momento ninguna pista. Sí que ha llegado el libro a Latinoamérica y con ellos sí que he tenido bastantes conversaciones y bueno, pues la verdad es que estoy sorprendida de que sean tan acogedores con la obra. Yo inicialmente había incluido una tercera parte en El infinito en un junco, donde llegaba hasta la época de la imprenta y la era de los descubrimientos y por tanto y de los viajes y de las expediciones y hablaba también, aunque tangencialmente, de la llegada de la escritura
a las culturas ágrafas de Sudamérica y las aproximaciones que ellos habían hecho a la escritura en la cultura azteca y el código de los quipus o de los nudos en la cultura inca. Y era un tema que a mí me resultaba apasionante, pero finalmente mis editores me recomendaron que me ciñese al mundo antiguo por darle más homogeneidad al libro y por evitar que fuera tan extenso que pudiera ahuyentar a los lectores. Así que esa parte quedó desgajada y con ello pues no hay ninguna referencia al mundo cultural y a la historia propia de todo un continente que es América, lo cual a mí me apena y muchas veces se lo repito como disculpándome porque lo que yo había escrito no haya llegado a aparecer finalmente en el libro. Pero sí que es cierto que a pesar de que se trate de historia principalmente europea y del Próximo Oriente, se repite esa sensación de pertenencia, ¿no? Porque hay un marco, una apelación universal, ¿no? Al amor a la lectura, al amor a la cultura, a los libros, al saber. Y al final yo creo que El infinito en un junco ya no es tanto un canto a nuestra historia particular, ni española, ni italiana, ni griega, ni europea en su conjunto, sino sobre todo es una reflexión sobre la democratización del conocimiento, ¿no? Como en su origen perteneció a un grupo a una casta privilegiada de escribas y posteriormente pues de aristócratas y personas con acceso a unos objetos caros y raros y difíciles de conseguir, que eran los libros y las bibliotecas privadas, y cómo a lo largo de los siglos se consigue que esos objetos se vayan acercando cada vez más a un público amplio, ¿no? Hasta llegar al momento en el que en el presente las bibliotecas consiguen o facilitan un acceso casi universal a la palabra y al conocimiento, ¿no? Hace poco leía una frase de Einstein que decía: lo único que tienes que saber con seguridad es dónde está la biblioteca, todo lo demás lo vas a encontrar allí, ¿no? Pero lo que necesitas saber y averiguar es el camino a la biblioteca más cercana. Entonces, bueno, pues al final esa es una epopeya, digamos, porque yo quiero leerla o contarla en términos épicos. Es la épica del conocimiento, es la épica de la expansión del saber que lleva aparejado poder, y cómo ha habido muchos intereses que han intentado mantener protegido, custodiado y como privilegio de una minoría ese conocimiento, ese saber, el acceso a la lectura, y cómo se ha ido consiguiendo esa expansión. Y esa epopeya, con distintas modulaciones, se ha producido en todas partes o sigue en marcha todavía hoy. Y creo que todas las personas que de alguna manera se han sentido identificados, aunque solo sea por apoyar las aspiraciones de conseguir estudios y ascenso social de sus hijos, de sus nietos, o porque lo hayan vivido en primera persona, ¿no? Gracias a la posibilidad de tener estudios, las relaciones con los maestros, que ocupan un lugar tan importante en nuestra vida, aunque normalmente no lo reconocemos. Pues digamos que todo eso evoca unas emociones muy íntimas en la mayoría de los lectores, incluso aunque les esté hablando de otro continente o de otro contexto cultural. Y a mí eso me hace sentir esperanzas. Ha sucedido también en Holanda, que es el país donde, digamos, el país más lejano donde hasta ahora se ha traducido el libro y más alejado a nuestra cultura, porque las traducciones anteriores han sido en la península ibérica. Y bueno, a mí me hace confiar en que realmente existen mimbres para construir y trenzar un discurso realmente universal y cosmopolita, al margen de esta tendencia a exacerbar las diferencias y lo que nos separa, que caracteriza estos tiempos, ¿no? Y aunque evidentemente la historia del pasado y nuestros clásicos han de contemplarse con una perspectiva crítica y no debemos colocarlos en un pedestal incapaces de criticar nada de lo que ellos dijeron o pensaron y los prejuicios de su época, yo creo que es importante conservarlos precisamente porque son la única esperanza que tenemos de construir un discurso realmente universal.
Y ahí es donde yo veo la razón por la que tenemos que luchar por defender a los clásicos y mantenerlos vivos, aunque habitualmente se presume que no tienen ninguna utilidad, pero la utilidad de poder realmente servir de base para construir un discurso cosmopolita que ha nacido precisamente a través de la traducción, el saber, el conocimiento, los contactos, los cruces y las encrucijadas del conocimiento y de los libros, eso es absolutamente esencial y es nuestra oportunidad, no solo para construir una unión o profundizar en una Unión Europea, sino para acercarnos, para acercar las distancias, los países y intentar llegar a un entendimiento sobre aquello que es realmente esencial, que como decíamos en la conversación previa, yo creo que tiene mucho que ver con la educación y con el conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Irene, el otro día también en la tertulia comentábamos que debes de ser una viajera en el tiempo, por esa aparentemente facilidad para establecer paralelismos entre la antigüedad y la actualidad. Esos saltos en el tiempo que están a lo largo de toda la obra y que no deben de ser nada sencillos, o sea, no debe de ser, la elaboración no debe de ser nada sencilla, porque además yo creo que se nota muchísimo trabajo y también muchísima investigación, muchísima tarea de investigación académica, y luego además incluso estás muy al día de cine y traes citas extraordinariamente oportunas. Vamos, es que te facilita muchísimo la lectura. Entonces, ¿te ha ayudado a tener ese estilo, tu faceta como periodista, como articulista? Sí, gracias, Amelia. Sí, ha sido, yo creo, crucial porque, claro, yo cuando acabé la carrera, el doctorado, llevaba muchos años escuchando ese estribillo de que estudiar clásicas no servía para nada y que no tenía ninguna utilidad, que no tenía ninguna relación con el mundo contemporáneo y que era una cosa que había quedado totalmente obsoleta. Y yo me rebelaba constantemente contra ese tipo de opiniones, pero sentía que no avanzaba mucho combatiendo, digamos, caso por caso, ese tipo de afirmaciones. Entonces sentí la necesidad de rebatirlo desde la tribuna de un periódico y se me ocurrió la idea de empezar a publicar una columna semanal que tendría, digamos, como un rasgo distintivo, que sería relacionar un acontecimiento de estricta actualidad con algún referente del mundo antiguo, fuera un mito, una leyenda, un texto literario, un texto de la historia, una biografía, una peripecia, un personaje o una etimología, que también es otra forma de conectar el presente de nuestra lengua con todo un pasado filológico, ¿no? de donde vienen todos los conceptos que se han ido modulando y modelando con el paso de los siglos y de las sociedades, y muchos de ellos tienen historias fascinantes, ¿no? Las palabras detrás. Y bueno, pues tuve la suerte de que un profesor mío de la universidad, don Guillermo Fatás, había sido hasta hacía muy poco tiempo director del periódico Heraldo de Aragón, y cuando yo le hice esta propuesta, siendo él historiador de la antigüedad por formación, pues la acogió con entusiasmo, ¿no? Si yo estaba dispuesta a aceptar ese reto, pues ellos me ofrecían la columna de contraportada como para encontrarme allí con un público más amplio y estar constantemente, semana tras semana, explicándoles el mundo en el que vivían a través de referencias y alusiones a los clásicos. Y claro, han sido 12 años de estar semana tras semana buscando ¿no? como esos vasos comunicantes entre lo que vivimos, los temas de los que se habla en una sección de actualidad y de opinión de un periódico, y el bagaje de mis autores, los estudios y el conocimiento de la historia antigua. Y claro, son muchos artículos, son muchas semanas y es mucho tiempo,
preparándome para mirar cada tema un poco en esa profundidad de campo de la relación con la historia y con el pasado, que estoy absolutamente segura de que se podría llevar a otros periodos históricos, pero yo me lo llevaba al mundo de la antigüedad porque en nuestro caso concreto estamos constantemente asediados por esa acusación de inutilidad, ¿no? Y nos considera la mayor parte de la gente superfluos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese reto y de todo lo que he aprendido del periodismo, tanto del propio ejercicio semanal de escribir, además con los caracteres contados, que es una de las mayores dificultades y desafíos de una columna periodística, que no puedes extenderte cuanto quieras, sino que tienes que adaptarte a un molde muy estricto. Y luego, claro, también de la convivencia con mis compañeros del periódico que sobre la marcha me han enseñado mucho sobre la comunicación. Es muy distinta la comunicación ¿no? en artículos universitarios y en investigaciones académicas de la comunicación en un medio de prensa donde no sabes qué público te va a leer y tienes que intentar esforzarte por ser comprensible para prácticamente todo el mundo. Y ese ha sido un gran aprendizaje, yo creo que un segundo doctorado que me ha sido muy útil también para entender que muchas veces es necesario salir a buscar al público, no dar por sentado que entiende la utilidad y el sentido del discurso que tú les ofreces, sino intentar atraerlos a través de sus emociones, sus preocupaciones, sus miedos, su intimidad. También las películas, las series, los libros, que para ellos son familiares o importantes, ¿no? Y todo ese bagaje ha ido a parar también al Infinito en un junco, porque yo intenté que en el Infinito en un junco estuviera todo, estuviera las herramientas que me enseñó la universidad, las herramientas que me ha facilitado el periodismo y todo lo que he aprendido también en la escritura de ficción y hacer, digamos, de todo eso un libro lo más global y completo que pudiera para poder despertar el interés de un público amplio, aunque en el fondo mientras lo escribía estaba íntimamente convencida de que lo iba a leer muy poca gente. Pues ya ves que no. No, todo lo contrario. Quizás sea ahora el momento, Kiko, de que el público pueda hacer alguna pregunta, si lo desea. Y si no, seguimos nosotros, con mucho gusto. Puede Noelia preguntar la siguiente, ¿no? Vale, si lo consideráis. Sí, Ay, porque perdón, es que me he que saltado el turno. Tranquila, Me disculpo, por favor. es que no hay ninguna pregunta solicitada de momento. Vale, Me pues disculpo. entonces aprovecho y hago yo la última, que está un poco enlazada también quizás con esta respuesta que nos acabas de dar, porque claro, consideramos que en tu obra la capacidad divulgativa del conocimiento, la didáctica y la pedagógica son innegables. O sea, se aprende muchísimo leyéndote. Y además tampoco tenemos que olvidar que, por ejemplo, un extracto de tu obra aparece incluso en la BAU de Extremadura, en la prueba de acceso a la universidad. Entonces, antes Inés te adjetivaba como celebrity, ¿no? Te llamaba celebrity. Podríamos pensar que además de celebrity puedes ser una influencer importante en el ámbito educativo. Bueno, yo lo consideraría un honor, pero lo digo con toda la humildad de que yo apenas he ejercido la enseñanza, solo durante unos años en la universidad. Y claro, entiendo que cuando hablo de estas cuestiones me leen o escuchan mis palabras personas con muchísima más experiencia docente de la que yo tengo. Entonces yo no me atrevería a llamarme influencer, quisiera solamente aportar un punto de vista por si fuera útil
digamos, como un complemento a la experiencia que yo creo que es la mayor maestra en todos los casos, ¿no? Y bueno, sí es cierto que todos esos años itinerantes de los que hablábamos al principio, visitando colegios e institutos, lo que sí que me ha ayudado es a hacer muchos experimentos para saber cómo ganarme a un público más joven. Cómo hablarles, cómo emocionarles, qué les interesa, qué respuestas puedo conseguir de ellos. Y bueno, pues también allí ha habido un ejercicio, ¿no? Una ejercitación delante de un público que es muy difícil y muy exigente en general, como son los adolescentes de bachillerato o de los últimos años de la ESO, ¿no? Y bueno, yo sentía durante todos esos encuentros que había algunos temas que eran muy importantes para ellos o que les despertaban más curiosidad cuando se hablaban, y eso también me ayudó a conducir un poco el ensayo hacia esos puntos que me parecía que además ellos también me habían dado otra visión, de otra perspectiva, ¿no? Cómo viven ellos la relación con las pantallas, con la escritura. Y hay aspectos de los que realmente me siento deudora, ¿no? Las reflexiones que hay, por ejemplo, sobre los tatuajes o sobre los grafitis en el libro, tienen mucho que ver también con esas conversaciones, ¿no? Cómo realmente podemos ver los graffiti como la llegada por fin de la escritura incluso a las subculturas marginales, que esto significa que ya la escritura se ha interiorizado, o sea que el proceso de alfabetización ha llegado ya a sus últimas consecuencias cuando pues eso, en los grafitis la gente deja su impronta, ¿no? Con unas letras o con unos textos, y eso viene a ser la forma de identificarse de bandas o de jóvenes rebeldes, ¿no? y contestatarios. Entonces a mí son fenómenos que me interesan y que además a través de sus ojos creo que los veo desde otra perspectiva de la estrictamente académica. Así que eso ha sido han sido toda una serie de experiencias que yo no busqué ni diseñé como una especie de plan para adquirir una serie de conocimientos que luego me pudieran llevar a un libro. Simplemente he intentado sacar partido de una experiencia más o menos azarosa que he ido construyendo poco a poco, ¿no? Y lo que sí he experimentado, y además tiene mucha relación con mi propia vida lectora, es que el conocimiento se transmite de una forma muchísimo más poderosa cuando viene acompañada del placer. O sea, si el placer actúa como detonante, es muchísimo más fácil invitar a un público amplio a encontrar satisfacción ampliando sus conocimientos. Pero eso hay que hacerlo de una determinada manera y es también el resultado de una serie de búsquedas, ¿no? Y a mí me parecía muy importante insistir en esta dimensión, podríamos decir, hedonista, ¿no? Yo he querido contar esta historia como un relato, como un cuento. De hecho empieza con los caballeros, los jinetes, ¿no? Y acaba además en una composición, ¿no?, circular con las bibliotecarias de Kentucky, también a caballo, ¿no?, pero haciendo un movimiento asimétrico en vez de ir a buscar los libros y robarlos para acumularlos en la biblioteca de Alejandría. Hacían lo contrario, ¿no? Los bombeaban, los llevaban allí donde todavía no habían llegado, ¿no? Y bueno, pues eso es una composición en anillo, ¿no? Una rincomposición, está muy pensado para que tenga ese aspecto narrativo, casi incluso rasgos aventureros. Luis Landero lo definió como un ensayo de aventuras. Y todo eso está pensado un poco con el modelo de la antigua épica y las fábulas, ¿no?, que han sido la forma de transmitir conocimiento a lo largo de la historia, digamos que dentro del cofre de un relato, de una narración. Y esto es lo característico del mundo oral y ha seguido vivo a lo largo de muchos siglos dentro de poblaciones más o menos analfabetas, ¿no?, que aprendían a través de relatos, de cuentos, y así se transmitía popularmente el conocimiento. Y viendo yo, comprobando en mis clases cómo
mis alumnos parecían recordar siempre mucho mejor lo que yo les había contado en forma de anécdota, ¿no? que lo había asignado a un personaje que tenía un rostro, una biografía, una historia detrás, ¿no? Todos esos datos quedaban mucho mejor grabados e impresos en la memoria de mis alumnos. Digo, un momento en el que me pregunté si realmente tenían razón nuestros antepasados, y contar historias es una de las formas más poderosas de transmitir información y conocimiento. Y entonces hice este experimento con El infinito en un junco, que como antes muy bien nos decía Inés, pues es un experimento con la oralidad, ¿no? Sobre todo con ese mecanismo digamos, colocar la abstracción, el dato, el conocimiento, el hecho histórico dentro de un envoltorio de historias, de personajes, ponerle un rostro humano siempre que era posible, y de esa forma hacerlo más apasionante para el público, y que además, recordando esa historia o ese personaje o ese momento dramático, digamos, el conocimiento, la sabiduría que yo intentaba transmitirles quede también impresa. Y así lo hice, ¿no? Esa era un poco la enseñanza que también les debo a mis alumnos, ¿no? El haber visto en los exámenes cómo lo que ellos recordaban y lo que más les había impactado era siempre la anécdota, el personaje, el nombre propio, el relato, ¿no? Todo aquello que se contaba de forma que yo creo que nuestro cerebro lo asimila y lo guarda, ¿no? Porque todo aquello que nos despierta alguna emoción tiene más posibilidades de perdurar en la memoria. Y bueno, pues no sé, yo siento que he aprendido de todos esos alumnos, los que tuve yo, los que he podido visitar en clases ajenas, en institutos, en colegios, y les agradezco mucho esa formación. No me siento influencer, sino más bien pues deudora de todo lo que he aprendido a su lado. Muchas gracias. Muy bien. Me faltan unos minutos. No tenemos todavía ninguna palabra. Yo creo que un poco podían preguntar algo más, pero yo quería hacerte una pequeña pregunta y quería que me contestaras si fuera lo más sintético. Mira, en mi escrito te comentaba yo de que tu estilo de ensayo literario, que sabios como Emilio Lledó o Carlos García Gual consideran que es el camino más afectivo para llegar a más extensión de gente y que genera conocimiento y alegría, que es una forma de conocimiento, no el típico académico, desde la universidad y demás, que es mucho más formal, más con datos rígidos y tal, pero que efectivamente es menos efectivo en el sentido de más limitado, y tú has conseguido lo que estos sabios, que son un poco también epicúreos, como Emilio Lledó, pues yo creo que lo has conseguido, ¿no te parece? Bueno, yo creo que los maestros son ellos, que tanto Emilio Lledó como Carlos García Gual lo han logrado mucho antes, y yo he aprendido de sus enseñanzas. Y bueno, también quiero insistir en que yo misma he practicado el texto académico y no tengo ninguna objeción. O sea, yo de nuevo insisto en que creo que deben convivir el texto divulgativo y el texto académico. Los dos son muy útiles, los dos son absolutamente imprescindibles, y además se comunican. Quiero decir, un texto divulgativo puede dar la clave a alguien para entrar en textos más exigentes, ¿no? Y a través de una bibliografía o de una pequeña introducción verse ya con la valentía y las herramientas, ¿no?, necesarias para adentrarse en otros textos. Así que yo creo que lo importante es esa convivencia, o sea, que también cada cierto tiempo lo que en la universidad se investiga
y se descubre, pues hacer el esfuerzo de llevarlo hacia un público amplio, resumirlo, hacer no sé, un estado de la cuestión divulgativo y cercano a un público más amplio. Pero al final el trabajo de recopilación de datos, de información, de hallazgo y los verdaderos momentos de transformación se producen en el texto académico y en la investigación, ¿no? Pero creo que también es importante que exista este cauce, ya que vosotros sois aquí los representantes de Muy un bien cauce. lo del cauce, muy bien. Que existan esos cauces de comunicación hacia un público más amplio. Bueno, yo creo que si se quiere, puede intervenir José Antonio Vega, digamos ya como despedida, un minuto y cada una de Inés, Amelia y Noelia, y al final cierras tú, ¿de acuerdo? Pero pues ya son mi cuarto y justamente lo cerramos aquí. Cuando quieras, José Antonio. El micro, ¿no se te oye? ¿Me oís ahora? Ahora sí. Bien, era por la interferencia de los gatos que se paseaban. Simplemente, Irene, darte las gracias. He estado escuchándote con el vídeo apagado, yo creo que para concentrarme más. Y desde luego, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Divulgar bien es muy difícil. Divulgar verdad, más difícil todavía. Divulgar tonterías es muy fácil. Y hay una cosa que dejo a beneficio de inventario. Sin una investigación fuerte, buena, de calidad y académica, creo que no se puede hacer una divulgación de calidad legible y que transmita conocimiento. Pero lo difícil es divulgar. Y lo has hecho extraordinariamente bien. Muchas gracias. Inés. Irene, felicidades y gracias por ese regalo de la palabra, ese regalo y esa magia de la palabra. Hablábamos antes de si eres influencer, celebrity, etcétera, etcétera. Fuera anglicismos. Yo te voy a decir lo que has hecho con este libro y cuál es tu gran enseñanza y tu gran logro. Enseñar deleitando. Esta expresión la dijo un compañero de la tertulia el otro día. Naturalmente hubo épocas donde esto era una aspiración y un sueño. Tú lo has conseguido y además lo has conseguido y lo ejerces en un país durante décadas con un eslogan terrible que espero que ya esté erradicado. La letra con sangre entra. Que no vuelva nunca más y que el tuyo, enseñar deleitando, sea un deporte nacional, incluso por decreto. Muchas gracias. Amelia. Bueno, pues Irene, yo estoy agradecidísima, estoy encantada de que hayas estado con nosotros y únicamente me gustaría que la próxima vez que hagas un libro, que seguro que estás en ello o lo harás pronto, puedas venir personalmente aquí a Langreo y te podamos conocer. Que ya sean tiempos mejores, que todos estemos mejor y que podamos conocernos personalmente. Muchas gracias. Noelia. Yo finalmente simplemente darte la enhorabuena por un lado y por otro lado las gracias porque considero realmente que eres un referente, porque demuestras que efectivamente las artes y las humanidades están aquí para algo, son útiles, tienen su lugar en la sociedad actual. Por ser también un referente, en este caso como autora, también por recuperar las luces y las sombras de la antigüedad clásica y también por recuperar, que eso especialmente a mí me provocó muchísimo interés, esas figuras femeninas que en muchas ocasiones están perdidas y que bueno, también fueron y son referentes para todas nosotras. Así que de nuevo, gracias. Bueno, para mí realmente lo más asombroso y creo que lo más fascinante de lo que ha sucedido con El infinito en un junco ha sido quizá trastocar las expectativas iniciales. Cuando yo estaba escribiendo el libro, muchísima gente me decía que ese tema no interesaba y que no podría alcanzar más allá de 300 o 400 lectores, ¿no? Y realmente siento que muchas veces nosotros mismos
¿no? Incluso renunciamos de entrada, no somos capaces de hacer un gesto de confianza hacia el gran público y pensar que ciertas cuestiones les interesan o pueden llegar a apasionarles. Y bueno, pues incluso yo misma no lo creía cuando escribía el libro, y la gran sorpresa, la maravillosa revelación ha sido que al otro lado sí había público dispuesto a leer y a acoger un libro con esta temática y con este planteamiento. Así que bueno, yo de verdad siento que todas esas tertulias, esos clubes de lectura, reuniones como las vuestras, significan mucho. Están propiciando un cambio silencioso, discreto, nunca estridente, porque lo que tiene que ver con los libros no rehúye la estridencia, pero que realmente es una forma de rebelión, de resistencia, y ahora mismo yo creo que un motivo para la esperanza y para el optimismo. Y por eso os quiero dar las gracias de corazón por haberme acogido, por la tertulia previa, por la conversación en la que han surgido todas estas preguntas que hoy habéis traído a la charla, y porque creo que es muy importante que existan estos espacios y que mantengáis viva pues esa llama, ¿no? Y esa labor que estáis haciendo es imprescindible, y creo que va a tener muchas repercusiones y ecos en el futuro. Así que soy yo la que me siento privilegiada por haberos conocido, por haber charlado esta tarde, y estoy deseando poder hacerlo en persona y en Langreo. Así que toda mi gratitud. Pues nosotros también esperamos pronto que eso suceda, y te agradecemos en nombre de la Universidad de Oviedo y de la Extensión Universitaria y de Cauce Nalón tu gran exposición. Muchísimas gracias. Y ya nos veremos en Langreo. Sí, adiós, gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.